Bienvenidos una vez más a Relatos desde la Oscuridad, aquí donde cada historia susurra verdades prohibidas y la realidad se dobla ante lo inexplicable. Hoy, no les contaré un simple hecho histórico, sino algo que me persigue desde hace años. Un secreto que nació en la Segunda Guerra Mundial y que fue enterrado entre documentos ocultos y gritos ahogados, el experimento Filadelfia. Permítanme llevarlos conmigo a ese día maldito, cuando la Marina de los Estados Unidos desafió las leyes de la naturaleza, y yo estuve ahí para verlo. Recuerdo aquel día como si lo estuviera viviendo ahora mismo, un día que quedó grabado en mi memoria y que hasta hoy me persigue en sueños. Era octubre de 1943, yo era un joven marinero asignado al USS Eldridge, un destructor escolta de la Marina de los Estados Unidos. Nos habían dicho que íbamos a participar en un proyecto secreto, algo que supuestamente cambiaría el curso de la guerra. Nadie nos explicó con detalle qué iba a suceder, pero las órdenes eran claras: obedecer sin preguntas. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más crítico. Las potencias luchaban desesperadas por obtener ventaja. Y los científicos trabajaban día y noche creando armas y tecnologías que hasta ese momento parecían imposibles. Se hablaba de radares, de bombas cada vez más poderosas, de inventos que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Y allí, en el astillero de Filadelfia, se preparaba algo aún más ambicioso, un experimento que buscaba desafiar las mismas leyes de la física. Lo llamaban el experimento Filadelfia, aunque entre nosotros apenas se murmuraban frases cortas, especulaciones nerviosas, rumores que circulaban entre marineros que sabían más de lo que debían. Algunos aseguraban que la Marina había encontrado la manera de volver invisible un barco completo, que habían desarrollado una tecnología capaz de doblar la luz y hacer que el radar enemigo no pudiera detectarnos. Otros iban más allá. Decían que lo que querían era movernos a otro lugar en cuestión de segundos, desaparecer en un punto del mapa y reaparecer en otro. Yo no sabía qué creer, pero lo que vi con mis propios ojos fue mucho más perturbador que cualquier rumor. El día del experimento, recuerdo haber subido a bordo del Eldridge con el estómago revuelto. Las cubiertas estaban llenas de cables, bobinas enormes, generadores rugiendo como bestias encadenadas. Había un olor fuerte a ozono, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Algunos de mis compañeros intentaban bromear para calmar los nervios, pero sus sonrisas eran forzadas y en sus miradas había miedo. Cuando la señal llegó, los generadores comenzaron a zumbar con un sonido que retumbaba en el pecho. Las máquinas se encendieron y una vibración recorrió todo el barco. El aire se volvió pesado, extraño, y una neblina verde empezó a cubrir la nave. Yo miré mis manos y juro que por un instante pude ver a través de ellas, como si estuviera desvaneciéndome. Los hombres comenzaron a gritar. Algunos corrían de un lado a otro, otros se aferraban a lo que podían. Sentí un dolor punzante en la cabeza y en el pecho, como si algo me estuviera arrancando del lugar. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estábamos en Filadelfia. El paisaje había cambiado. El puerto desapareció y, por unos segundos que parecieron eternos, estuvimos en otro sitio. Muchos aseguran que fue Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia. Yo no puedo afirmarlo con certeza, pero sé que lo que vi no era Filadelfia. Vi costas distintas, voces lejanas que no reconocía, y una sensación de que habíamos sido arrancados de la realidad y arrojados a otro punto en el mapa. Entonces todo volvió a sacudirse y regresamos al punto de partida. El barco apareció de nuevo en el astillero, envuelto en humo y silencio. Pero lo peor apenas comenzaba. Cuando miré a mis compañeros, el horror se volvió indescriptible. Algunos estaban de pie, tambaleándose, con la mirada perdida. Otros gritaban, con las ropas chamuscadas, cubiertos de heridas que parecían no tener explicación. Y lo más aterrador, había hombres fusionados con el acero de la nave, atrapados dentro de las paredes, con sus cuerpos incrustados en el metal como si hubieran sido absorbidos por él.
Vi rostros que me miraban desde el interior de la cubierta, con ojos desorbitados, rogando que alguien los sacara, aunque era imposible. Ese recuerdo me ha perseguido siempre, y cada vez que cierro los ojos puedo verlos allí, atrapados, viviendo un sufrimiento eterno. Algunos marineros simplemente desaparecieron, nunca volvimos a verlos. Otros quedaron completamente locos, balbuceando cosas incoherentes, asegurando que habían visto lugares que no existen, paisajes que parecían de otro mundo. Los oficiales trataron de ocultarlo todo. Nos dijeron que no había pasado nada, que lo que vimos eran alucinaciones provocadas por la intensidad del experimento. Hablaron de efectos secundarios, de mareos colectivos, como si eso pudiera explicar lo que yo vi con mis propios ojos. Nos ordenaron silencio, nos prohibieron hablar de lo sucedido, amenazando con consecuencias graves si lo hacíamos. Pero el silencio no borra los recuerdos. Y con el paso de los años, comprendí que aquel día habíamos sido parte de algo mucho más grande que un simple experimento militar. Lo que ocurrió en el Eldridge no fue invisibilidad ni teletransportación, fue un error que rasgó las costuras de la realidad. Jugamos con fuerzas que no entendíamos, abrimos una puerta que no debimos abrir. Algunos investigadores han dicho que lo que presenciamos fue un intento de manipular campos electromagnéticos, de distorsionar el espacio y la luz. Otros afirman que sin querer descubrimos un medio para viajar a través del tiempo. Yo no sé cuál es la verdad científica detrás de lo que vi, pero sí sé esto: el barco desapareció, apareció en otro lugar y regresó con hombres atrapados en el metal y otros perdidos para siempre. Eso no lo puede negar nadie que haya estado allí. Con los años, escuché hablar de un hombre llamado Carlos Allende, que contó la misma historia, aunque muchos lo llamaron loco. Pero yo sabía que no lo era, porque su versión coincidía con lo que yo había vivido. Él también sabía que el gobierno ocultaba algo, que la Marina había jugado con lo imposible. Algunos dicen que el experimento Filadelfia fue un mito, una conspiración inventada, un rumor alimentado por la paranoia de guerra. Pero yo les digo que no lo es. Yo estuve allí, yo vi cómo desaparecimos, cómo regresamos, cómo la realidad se quebró frente a mis ojos. Desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. He sentido cosas extrañas en mi cuerpo, momentos en los que mis manos parecen desvanecerse, segundos en los que todo a mi alrededor se congela como si el tiempo se detuviera solo para mí. A veces escucho voces, susurros que vienen de ninguna parte, como si fueran los lamentos de aquellos compañeros que nunca regresaron por completo. Y en mis noches más oscuras me pregunto si acaso yo mismo regresé del todo, o si una parte de mí quedó atrapada en ese otro lugar al que fuimos arrojados. Este es mi testimonio, mi confesión. No busco que me crean, porque sé que para muchos esto será solo una historia fantástica. Pero lo que cuento no es fantasía. Es mi recuerdo, mi maldición. Lo que ocurrió aquel día fue real, y si lo repiten alguna vez, si vuelven a jugar con esas fuerzas, el desastre será aún mayor. Porque una vez que la realidad se rompe, nunca vuelve a ser la misma. ¿Has escuchado mi relato, uno que muchos llaman mito, conspiración o locura? Pero yo sé la verdad, porque yo lo viví. Esto fue Relatos desde la Oscuridad, donde la historia se tiñe de sombras y lo inexplicable respira entre nosotros. Si vuelves a este lugar, quizás también escuches los susurros de aquellos que nunca regresaron del experimento Filadelfia. Hasta la próxima, si es que hay próxima.